Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien de salud. Me dirijo a todos aquellos profesionales que están en el campo de la medicina, de la enfermería, de la asistencia social, los médicos en líneas generales. Un placer poder estar con ustedes, poder compartir un espacio donde podamos aprender un poquito más sobre el desorden del espectro autista. Sabemos que esto es un buen momento para poder seguir aprendiendo, nutrirnos mucho con información científica que nos permita hacer un trabajo mejor cada día en nuestra labor. En esta oportunidad yo voy a estar acompañándolos viendo el aspecto de los principios de la intervención, es decir, qué aspectos deben ser lineamientos generales que nos pueden ser de marco para poder tener la tranquilidad de saber cómo se diseña un programa o también poder tener un diálogo con algún profesional, un especialista que está llevando a cabo la terapia y que nosotros también como médicos, como enfermeros, podemos dialogar con ellos, intervenir para poder hacer ajustes o de repente hacer algunas implementaciones si es que hay algún detalle que estuviese faltando. Nuestro objetivo, recuerden, es el poder lograr la evolución del niño. Así que, y del niño, del adolescente y sobre todo contar con las familias. Lo que voy a hacer a continuación es compartir mi pantalla y de esa manera vamos a poder ver juntos las diapositivas que tengo preparadas para ustedes. Bien, aquí podemos ver, digamos, me presento, mi nombre es Solange Otiura, como les dije, soy psicóloga, especialista en desórdenes de neurodesarrollo y tengo a cargo la dirección del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Semilla. Una de las cosas esenciales que siempre cuando vamos a compartir un tema es definir qué cosa es el trastorno del espectro autista. Y si bien es cierto, no vamos a entrar a mucho detalle porque esto ya ustedes lo han revisado, creo que es importante que puedan tener la claridad de que es una condición permanente, ¿sí? Y que va a comprometer de todas maneras toda su capacidad de adaptación social frente al entorno, desde la niñez hacia la adultez. Esto es una condición que no termina, ¿sí? Acompaña a lo largo de todo el ciclo vital. Pero como acompaña a lo largo de todo el ciclo vital, las maneras de intervenir y apoyarlos a ellos va a ir variando. Así que esto es uno de los elementos interesantes. Como bien mencionábamos hace un momento también, hay algunos patrones que ya ustedes conocen, ya han revisado, y que tienen que ver con alteraciones en la comunicación, en todo lo que implica el lenguaje, la comunicación del lenguaje, los patrones de comportamiento restringido, es decir, que tienen intereses como muy cerrados hacia determinados temas y a la vez repetitivos, ¿no? Y que lógicamente también el factor de interacción y de aproximación hacia otro también tiene unas maneras muy particulares de poder llevarse a cabo. Ahora, el trastorno del espectro autista va a presentar una serie de características de acuerdo a la etapa del desarrollo. Por eso hace un momento les decía de que iba variando de una edad a otra. Y también otra de las cosas que es bien importante es que no se olviden que hay un alto porcentaje que tiene comorbilidad, es decir, que puede presentar otro tipo de desorden en simultáneo, ¿sí? Como por ejemplo se ve que el déficit de atención con hiperactividad lo tienen un alto porcentaje de niños con trastorno del espectro autista. También podemos saber niños que además del trastorno propiamente dicho, puede también, digamos, convivir con un coeficiente intelectual bajo. Entonces, en algunos casos puede ser un potencial intelectual alto, sobresaliente, y en otros casos podemos hablar también de una deficiencia intelectual. Entonces, fíjense cómo va variando un poco
el abanico de este trastorno del espectro autista, lo que hace que en todo momento pensemos en que cada intervención que vamos a dar va a ser única, ¿sí? ¿Por qué? Porque va en función del niño y como va en función también del contexto familiar que lo rodea, aspecto tan importante que vamos a resaltar en esta oportunidad. Uno de los elementos que hay que tomar entonces en consideración es el factor de la heterogeneidad inter e intraindividual. ¿Qué cosa significa esto? Que a nivel de un niño u otro que presenten trastornos del espectro autista, hay bastantes diferencias entre un niño, una niña o un adolescente y otro, ¿sí? Pero también la variabilidad también se da en el interno, es decir, en cada niño y en cada persona que tiene un desorden del espectro autista o un trastorno del espectro autista, también van a haber muchas variantes y que pueden ir como mostrando diferentes formas de manifestarse. Entonces, por ejemplo, pueden haber variaciones en la expresión clínica. Por ejemplo, un niño al estar ansioso, ¿sí? Podría estar dando vueltas alrededor de una mesa. Otro podría estar aleteando, otro podría estar verbalizando algunas palabras puntuales, ¿sí? Otros podrían estar ensimismados en un sillón, otros podrían buscar el sueño y otros podrían tener un alto nivel de actividad. Quiero decir que ante el mismo síntoma, digamos, o un estado ansioso, cada uno puede manifestarlo de diferente manera. De otro lado, hay una variabilidad a lo largo del ciclo vital, es decir, al inicio de repente un niño puede mostrar un alto nivel de actividad y estar dando rondas alrededor de una mesa, por ejemplo, o de un espacio dentro de casa puntual, puede ser alrededor de una silla, alrededor de una mesa puntual que conoce, y quizás después cuando ya va creciendo, este tipo de manifestación de su estado de intranquilidad, de agitación, de nerviosismo, ya no lo hace de esa manera. De repente puede empezar a agitar un poco las manos, a rozárselas, o a de repente buscar mayor contacto con alguno de los familiares. Entonces, las manifestaciones van a ir variando a lo largo del ciclo. Otro de los aspectos que es importante es que el potencial cognitivo, no se olviden que también es un proceso en desarrollo. Entonces, cuando el niño está en una primera etapa de su desarrollo, es natural que todavía no se pueda visibilizar cuál es el componente intelectual. Está todo tan confuso y él está tan desordenado con tantos estímulos sensoriales que recibe y que no los puede procesar, que es muy difícil poder saber qué coeficiente es el que tiene. Entonces, esto lo vamos a ir observando conforme el niño va avanzando en su proceso de intervención. Por eso muchas veces el proceso de intervención se inicia sin tener todavía una claridad de cuál es el potencial intelectual del niño, ¿sí? Esto es un factor que también hay que tomarlo en cuenta. Otro aspecto que es también elemental es la variabilidad de la respuesta a la intervención. Es decir, cómo responde cada niño. Hay niños que responden muy rápido a ejercicios y actividades puntuales que le va planteando el equipo profesional que realiza las terapias, ¿sí? Como por ejemplo también las terapeutas de lenguaje, los terapeutas ocupacionales, las maestras, por ejemplo, de educación regular o especial, dependiendo en qué espacio esté ubicado, ¿no? Pero de alguna forma sí se ve que cada niño tiene una forma de responder distinta y también ritmos distintos. Algunos responden al inicio muy rápido y después quedan en una fase como de meseta. Luego hacen un piquito hacia arriba y nuevamente viene otra meseta. Entonces, esto también es fundamental saberlo, ¿no? No siempre los niños van a tener una curva de desarrollo ascendente, ¿no? Como si lo pudiésemos medir en una tabla cuando hacemos el control del niño sano. No. En este caso, los trastornos del espectro autista tienen una manifestación, digamos, de
evolución muy particular, en donde hay unos despegues y luego viene una fase de consolidación. Luego viene otro despegue, otra consolidación. Y respecto a la variabilidad del contexto familiar, también es un factor importantísimo, porque cada niño depende del contexto en el que vive. En la medida en que el contexto sea un contexto que conoce del tema, puede estar participando en las actividades, los profesionales han invitado a la familia para que puedan ser copartícipes del diseño de trabajo. Entonces, la familia cobra un rol preponderante y en estos casos la evolución del niño es significativa. Y eso sí se lo digo con toda honestidad. Creo que la labor nuestra de empezar ya a introducir a la familia dentro de las primeras consultas para poder tener datos muy precisos de cómo son como familia y cuántos recursos tienen como familia es un factor importante. Bien, entonces ustedes van a ir observando que cuando hablamos de principios generales de intervención, es que son algunos indicadores que nos van a dar una calidad, ¿no?, en la intervención. Son como, de alguna manera, esquemas que tenemos que tener muy guardados en nuestra mente, seamos las personas que hagamos la detección como seamos las personas que hagamos la intervención. De todas maneras, hay algunos principios que no podemos dejar de tomar en cuenta en todo momento. Y justamente si ustedes ven aquí en la diapositiva, yo he colocado una flecha que nos permite señalar que estos principios nos acompañan a lo largo de toda la labor terapéutica. No importa la edad que tenga el niño, pero desde que inicia hasta que termina todo su proceso, que puede ser quizás en la adolescencia o en la adultez, en todo momento estos principios no deben dejar de acompañarnos a nosotros como profesionales. Y estas piezas de rompecabezas para que vean que a lo largo de todo este camino de intervención con los niños, lo vamos haciendo poco a poco y llevándolos y acompañándolos a lo largo de todo su ciclo vital. Bien, uno de los principios generales de intervención es que la intervención es única. Es decir, cada diseño se va haciendo en función del perfil del niño, de sus déficits y de sus fortalezas. No podemos pretender que un niño encaje dentro de un molde de un programa de intervención. Cada ser humano es distinto, recuérdenlo siempre. De otro lado, otro de los factores importantísimos es que vamos a hacer primero una observación que nos permita recoger datos del perfil del niño, qué destrezas tiene, qué dificultades tiene. No necesariamente una evaluación es la que aplicamos sobre una mesa con algunas hojas de trabajo, porque muchas veces algunos niños que presentan trastorno del espectro autista o adolescentes que presentan trastorno del espectro autista no están ni siquiera preparados para un proceso de evaluación propiamente dicho en donde pueda responder a una serie de indicadores e instrucciones. Muchas veces lo que tenemos que hacer es recoger datos a partir de nuestra propia observación y también respecto a lo que recogemos de información de parte de los padres. Otro aspecto importantísimo que tiene que ver con uno de los principios generales es que cuando hacemos un programa de intervención, lo que tenemos que asegurar es que se generalicen los aprendizajes. Es decir, ¿qué le voy a enseñar? ¿Qué cosa voy a tener como objetivo para trabajar? Y que de alguna manera le sea funcional. Que de alguna manera el niño con su familia lo pueda poner en práctica en lugares donde ellos se desenvuelven. Así también, vuelvo a repetir y lo seguiré hablando en todo momento, la familia tiene que considerarse como agente activo. Yo no sé si ustedes tienen en su mente esta imagen que muchas veces yo he guardado cuando voy a clínicas u hospitales, en donde tenemos a la madre en la sala de espera, al papá y el niño dentro de la terapia. Esto ya cambió y lo que tenemos que hacer es ingresar. Entonces, ustedes son las personas llamadas a fomentar
esta participación activa de parte de la familia, desde el primer día que llegan con las preocupaciones que tienen con sus hijos. No importa la edad que tengan, no importa si el niño es ya adolescente, si es que ya tenemos un adolescente, ¿no? O inclusive si tenemos un paciente adulto, no importa. Lo que tenemos que lograr es de que ingrese la familia. ¿Por qué? Porque ellos son los que conocen todas las necesidades de los chicos, y a pesar de que ellos se muestren como personas ignorantes en el tema, ellos tienen muchos datos de la misma convivencia, de su misma observación, que hay que hacérselo saber que son muy útiles. Entonces, brindarles a veces un cuestionario, una escala, a veces es difícil por los factores de lectura. No todas las familias han podido alcanzar un óptimo desarrollo en la parte educativa. Entonces hay muchos padres que se sienten como restringidos, inclusive nerviosos, temerosos de poder trasladar la información. Es bien importante que ustedes los hagan saber que son personas importantísimas para poder ayudar a sus hijos. En la medida en que ustedes rescaten información del contexto, van a poder tener mejores elementos para poder anotar y señalar claramente a la persona que vaya a intervenir en el tratamiento qué elementos puede tomar en consideración. Recuerden en todo momento que nuestro objetivo es que ese ser humano que ha llegado a nuestras manos pueda tener un proceso de desarrollo. Y el otro aspecto que también no debemos olvidar es que el programa en todo momento debe fomentar la adquisición de aprendizajes funcionales. Es decir, todo lo que yo voy a enseñar tiene que ser algo que al niño y al adolescente le sirva. Pero esto lo tenemos que trasladar a, digamos, a resultados. Entonces tenemos que ir trasladándolo a indicadores que nos permitan ir viendo cómo va evolucionando el niño, cómo va adquiriendo un número determinado de funciones, cómo va alcanzando niveles de desenvolvimiento en cada una de las tareas que, por ejemplo, le estamos asignando, con tal de que al final pueda esto convertirse en una habilidad. Entonces, es muy importante que el programa tenga objetivos muy concretos que se puedan medir de manera objetiva toda la eficacia del programa. Entonces, si se habrán dado cuenta, no podemos hablar de exclusividad dentro del modelo terapéutico. Hay varios modelos terapéuticos, pero no hay uno en especial que nos pueda confirmar a la fecha que es el mejor. Lo que sí les quiero decir, y ustedes lo van a conocer esto de manera más amplia con los diferentes especialistas que los van a seguir acompañando en este curso, es que normalmente hay modelos que son de orden conductual, que quieren alcanzar, digamos, muchas conductas orientadas a que el niño pueda desarrollar autovalimiento, ¿sí? Que pueda participar en una serie de habilidades sociales, como desde las domésticas a las de relaciones interpersonales. También otro de los aspectos que se ven dentro de los modelos terapéuticos es que puedan seguir objetivos evolutivos, que esa sea su finalidad. Y cuando hablamos de evolutivo se refiere en todo sentido, en los aspectos lingüísticos, en los aspectos comunicacionales, en los aspectos comportamentales, en los aspectos académicos, sociales, ¿sí? Y hay otros modelos en donde se centran en las habilidades interpersonales, ¿sí? Sin dejar de lado también, por supuesto, de que los aspectos cognitivos y académicos también son importantes. Entonces, en realidad, la idea no es estar aferrados a un modelo terapéutico, sino ir viendo en qué momento el niño está preparado para determinadas tareas. Y sí es cierto que hay algunas técnicas e instrumentos que nos van a ayudar mejor que otras dependiendo la etapa del niño y dependiendo también de las características de la familia, por ejemplo, cumple un rol fundamental, dependiendo del entorno educativo, dependiendo de qué elementos tengo a favor del lado del sector de la maestra, por ejemplo, que está en la parte, digamos, educativa. Entonces, si se dan cuenta, los principios generales de intervención siempre van a requerir de ir haciendo una especie de balance,
¿sí? ¿En qué momento es que se inicia la intervención? ¿Sí? ¿Y qué técnicas y estrategias son las que yo tengo a la mano? No es lo mismo utilizar técnicas y estrategias para un niño de 2, 3 añitos que utilizar técnicas para un niño de 8, 9, 10 años, ¿no es cierto? Entonces, creo que esto es un aspecto que también debemos contemplarlo en todo momento. Por eso insisto en que este espacio que estamos compartiendo ahorita es un espacio que nos permite detenernos, reflexionar, pensar. ¿Y en base a qué? A estos principios generales de intervención. ¿Qué marco es el cual yo debo tener como respaldo detrás mío como profesional que me permita tomar decisiones, ¿sí? Tanto en la derivación del caso hacia un profesional de terapia, como cuando yo también estoy haciendo la intervención. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí coloqué una imagen que con unas cajitas, porque lo que yo quería de alguna manera señalar aquí era que cada etapa del desarrollo implica diferentes ajustes y uno va moviendo las piezas del armado de nuestro diseño con el fin de que se puedan ir logrando los objetivos en la evolución del desarrollo del niño en todo aspecto, en lo cognitivo, en lo social, en lo lingüístico, en lo interactivo y en lo académico, por supuesto, dado que la finalidad es también la inclusión educativa. El contexto familiar, lo seguiré diciendo, es el mejor aliado. Entonces, aquí en el interno de esta casita podemos encontrar una variedad de recursos que tiene cada familia y que nos van a ayudar tanto en el proceso de diagnóstico como intervención. Inclusive en su documento técnico que ustedes han revisado sobre el TEA, que fue elaborado el año pasado, en el 2019, ustedes justamente pueden ver que el documento técnico señala que todo abordaje debe respetar las necesidades, prioridades y recursos de la familia. Recuerden que cada familia es distinta en todo sentido y hay que saber qué elementos podemos rescatar de cada familia para que nos puedan servir o ser de utilidad dentro de nuestro proceso. A continuación, lo que vamos a ver, ahora sí voy a ponerle un play, es este video y vamos a verlo juntos para analizarlo. Esta semana hemos
Entonces, ahora sí vamos a continuar con la siguiente diapositiva para que podamos hablar sobre los diferentes elementos que tienen que ver también con la familia. A ver, vamos a ver qué pasó acá. Aquí. Perdonen un minutito, vamos a ver de avanzar. Listo. Este es el elemento que queríamos conversar. El factor de la relación y aceptación que ustedes han visto dentro de esta familia es fundamental. ¿Cuál es el compromiso que tiene esta familia con el diagnóstico? ¿Cuál es el nivel de sensibilidad y empatía que tiene la familia? ¿Cuáles son las estrategias de comunicación que ha desarrollado la familia en todo momento? ¿Y cuál es el apoyo mutuo en el que se han brindado, ¿no?, entre padres e hijos, entre la pareja, para poder realmente sacar adelante a este niño? Ustedes han visto que al ingresar dentro del entorno natural de una casa, podemos ver muchos detalles que tienen que ver con la evolución de un niño. En la medida en que tienes una madre con una capacidad de aceptación, donde ya conoce más de cerca las necesidades y también conoce el potencial, porque ustedes han visto que en todo momento lo que está haciendo este niño es ir avanzando, él está creciendo, pero ellos como padres van brindando ajustes y van utilizando estrategias de comunicación para garantizar que el niño en todo momento esté creciendo. Entonces, la gran pregunta que me puedo hacer es, ¿cómo convierto esta teoría en mi práctica diaria, como profesional, en una institución prestadora de servicios de salud? ¿No es cierto? Es decir, ¿cómo es que todos estos aspectos que yo estoy observando, como los principios generales de la intervención, como el aspecto de entrar al interior de la familia, cómo lo rescato cuando yo estoy realizando mis labores diarias? De dos formas. Uno, cuando yo estoy en la parte de la detección, donde tengo que estar muy atenta a recoger los datos, pero también en nuestra comunicación con todos nuestros profesionales que forman parte de este equipo interdisciplinario. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí es donde nosotros tenemos que volver a recoger algunos enfoques que nos acompañan para poder llevar a cabo mejor esta tarea. En el documento técnico de TEA se han señalado algunos enfoques para el cuidado integral de las personas con TEA, ¿no es cierto? Y en este mismo documento también ustedes han podido leer una serie de consideraciones específicas que se tienen que tener en cuenta para el cuidado integral de las personas con TEA, que van desde aspectos de la detección temprana hasta aspectos como, por ejemplo, la etapa laboral de la persona con TEA. Entonces, la gran pregunta es, yo como profesional, ¿qué cosa debo siempre tener aquí en mi mente? Primero, de que hay una serie de enfoques que no puedo en ningún momento dejar de lado mientras que estoy haciendo mi trabajo como enfermero, como obstetra, como médico, como asistente social. Y uno de los principales vamos a ir acá resaltándolos. Primero, el enfoque comunitario y familiar, ¿sí? Luego, el enfoque de los derechos humanos, el enfoque del curso de vida, el enfoque de discapacidad, el enfoque de interculturalidad y el enfoque de género. Vamos a revisarlos de manera breve. Y aquí tuve la oportunidad de estar en un IPRES en Iquitos el año pasado, así que pude rescatar esta hermosa foto que nos habla justamente de poder trabajar de la mano, en colaboración con la familia. O sea, cuando hablamos de un enfoque comunitario, familiar, no solamente la familia, estamos hablando de la comunidad. También puede ser dentro del mismo IPRES, como también puede ser decirle a la madre la importancia de que se pueda comunicar con la maestra para que pueda alcanzarle algunos datos a la persona que está haciendo justamente un control, un chequeo del desarrollo del niño. Entonces, ahí es donde hablamos de comunidad. También hablamos de cómo podemos trabajar la divulgación de información, que eso es otro de los aspectos que también busca en todo momento el documento técnico del TEA.
De otro lado, el poder buscar siempre atención a todas las preocupaciones que tienen los padres, ¿no? Cómo promovemos el desarrollo de estrategias de manejo apropiadas, no solamente en los padres, sino también en los cuidadores. También manejar mucho estas habilidades de comprensión, de comunicación, y sobre todo, pues tenemos que capacitar y entrenar a la familia. Esto es algo que tiene que estar aquí adentro. Desde el momento en que yo recibo un niño con una sospecha de un trastorno, sea el que sea, más allá de que sea TEA o no, igual tengo que capacitar a la familia. Por eso es que era importante rescatar este elemento. Otro de los aspectos es que yo voy a atender a los niños en igualdad de condiciones. No porque presente un trastorno del espectro autista significa que yo me voy a sentir, digamos, con menos posibilidades de acceder a él. Por el contrario, por eso es que es importante nutrirnos, aprender, estudiar, leer, observar a los niños y sin miedo empezar a acceder a ellos, de tal manera que conozcamos más de cerca cuáles son sus necesidades, porque nosotros somos justamente los que tenemos que velar por esos derechos y también tenemos que velar por el uso de prácticas adecuadas, que ellos siempre estén en buenas manos. Otro factor que también hay que cuidar es, bueno, de dónde viene cada niño, de dónde viene cada familia. No es lo mismo evaluar a un niño de la sierra que de la selva. No es lo mismo. Creo que esto es uno de los aspectos, y de la costa también. También hay que ver en qué condiciones se encuentra. ¿Será lo mismo una persona que de repente ha tenido acceso a la lengua, ¿sí?, del castellano, mientras otra no? ¿Cuántos factores hay alrededor que tenemos que considerar? Porque somos nosotros los que vamos haciendo algunos ajustes con tal de rescatar información. Recuerden que lo que tenemos que hacer nosotros es recoger información. Entonces, para recoger información es obligatorio que tengamos una postura más flexible, menos temerosa, menos rígida, y podamos llegar de manera más fluida, más tranquila a este entorno. Muchas veces nosotros desde el IPRES no podemos hacer un trabajo de acercarnos a las casas, pero la manera en cómo nosotros nos acerquemos a esa mamá que se acerca a estos consultorios, nosotros también vamos a poder traer como un poquito de la casa al consultorio. ¿Cómo? Dándole a ella tranquilidad de que se sienta cómoda en contarnos todo lo que pasa, todo lo que siente. ¿Cuántas madres hay, sobre todo madres jovencitas, que pudimos ver con bastante claridad el año pasado, muy temerosas de poder contar lo que sus hijos estaban avanzando, pensando ellas que de alguna manera se les iba a criticar o a culpar, cuando en realidad la mamá no tiene por qué sentir este miedo. Ella tiene que más bien en todo momento ir con un pensamiento de tranquilidad, que está en buenas manos, y que los profesionales lo que van a hacer es estar buscando de qué manera recogemos mejores datos para ayudarlos mejor. El enfoque de la discapacidad también nos habla de que tenemos que otorgar ajustes a la hora que tenemos que medir las habilidades de interacción. Tengo que considerar si es un niño que tiene limitaciones físicas, y en el momento en que yo quiero buscar cómo este niño interactúa con su mamá, por ejemplo, primero tengo que dar algunas facilidades de acomodación física que me permitan tener descartado este proceso y evaluar lo que yo necesito desde el lado de TEA. Quiere decir que yo tengo que hacer algunas acomodaciones también previas para poder evaluar con bastante tranquilidad. Otra de las cosas que es fundamental es el enfoque de género. Las niñas tienen una manera de desenvolverse muy distintas que los niños con TEA. En algunos casos son más desenvueltas, con mayores ganas de tener amigos, relacionarse socialmente, y muchas veces hace que esto pase desapercibido y no necesariamente es identificada como una niña con trastorno del espectro autista. Por eso es bien importante en todo momento ir leyendo material que se les pueda ir brindando, de tal forma que también ustedes puedan conocer más de cerca estas variaciones en función del género. Entonces, ahora que tú sabes un poco más sobre el trastorno del espectro autista, ¿te has preguntado cuántas labores puedes hacer desde tu función, ¿sí?, en el IPRES, por ejemplo?
Esto es una pregunta que te la hace una niña. Esta es una niña artista, esta niña es autista, ¿sí? Pero se los digo con toda sinceridad, pongámonos por un momento en el lugar de ellos y en el lugar de las familias. ¿Qué cosa es lo que ellos están esperando nuestra y qué compromiso tenemos nosotros con ellos como seres humanos? Recuerden que nosotros lo que nos acompaña en todo momento es nuestra vocación y estas ganas de estar fuerte para estar apoyando en todo momento a otro que lo necesita. Entonces, con esto quiero agradecerles por haber brindado un espacio para escucharme y también para acompañarlos en esta etapa de ir teniendo un marco que nos guía para que los principios de intervención en todo momento estén aquí, en nuestra mente. Y para que nuestra labor, tanto en la parte de derivación, de recogimiento de información, como de trabajo en equipo con el grupo de terapeutas que asuman a los niños, en todo momento se esté cuidando. Muy agradecida eh, al Ministerio de Salud, a la Dirección de Salud Mental, y gracias a ustedes también por este espacio. Muchas gracias.